tardes. Que el Señor nos bendiga en gran manera en este servicio evangelístico. Hoy quisiera yo compartir un tema al cual he titulado Los dos cimientos de la salvación, el cual básicamente es extraído de la palabra de Dios. Para eso voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y pidamos a Dios su bendición. Oremos. Nuestro Dios, queremos pedirte tu bendición para esta tarde, que seas tú, por medio de tu palabra, quien hable a los corazones de aquellos quienes tú quieres hablar, y que sea tu Espíritu el cual, Señor, mueva a estas personas a poder enfocarse en la necesidad que está su alma. Padre, pedimos que tu nombre sea glorificado y que de igual manera, Señor, tu palabra sea la que hable en estos momentos. Te pedimos tu bendición y tu dirección. Prepara nuestros oídos y nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Todos sabemos que solamente por medio de la fe en Jesucristo se puede obtener la salvación, ¿verdad? Es lo que las Escrituras nos apuntan, es lo que el Nuevo Testamento nos enfoca la atención en una manera muy clara, poniendo el Antiguo Testamento en perspectiva hacia Cristo. Pero muchas de las veces nos quedamos con eso. Muchos de los predicadores, muchos de las iglesias supuestamente cristianas no se enfocan a ver lo que verdaderamente es la salvación. Solamente se quedan en la superficie, solamente quieren estar en la superficie y no indagar. Las Escrituras nos dicen que por medio de ellas nosotros tenemos un pleno entendimiento de todo aquello que Dios ha proveído al hombre. La salvación es la principal de ellas. Quisiera yo analizar estos dos cimientos de la salvación en una manera en la que nosotros podamos tener esa perspectiva desde la palabra de Dios en cuanto a lo que es la salvación. Pero también, como lo vamos a comentar más adelante, hacer un autoanálisis, un autoexamen. Si la salvación que tenemos es la salvación que está escrita en la palabra de Dios. En pocas palabras, si la salvación que decimos tener es la verdadera salvación. Estos dos cimientos es la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son las dos bases, los dos cimientos, lo cual la salvación está fundada. Según las Escrituras, eso es lo que estos dos cimientos están por debajo de la salvación que es firme, la salvación que es verdadera. Vamos a ver pasajes bíblicos donde vamos a ver en una manera en la que este título es reforzado. Vamos a ver por medio de las Escrituras la base por lo cual se está compartiendo este mensaje. El arrepentimiento. Muchos conocemos qué es el arrepentimiento, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos algo que no debimos hacer, nuestra conciencia está ahí para decirnos, no debiste hacer eso. Y se busca a toda manera volver y remendar lo que hemos hecho. Ese es el arrepentimiento, tomar un giro de 180 grados, cambiar nuestra mentalidad. Claro está, reconociendo que hemos hecho mal. El arrepentimiento es eso. Nos dice en 2 Corintios, si usted quiere abrir su Biblia, bien puede. Si quiere usted ver la proyección, bien también puede. Nos dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11, lo siguiente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Estos dos versículos nos van a apuntar algo muy importante que debemos entender en cuanto al arrepentimiento. El primer punto en el primer versículo que leímos fue que el arrepentimiento es una gracia de Dios al hombre. En palabras simples, el arrepentimiento proviene de Dios para con nosotros. Esa es una gracia. No la merecemos, pero Dios le place por medio de su verdad, de su palabra, otorgárnoslas a nosotros. El arrepentimiento proviene de Dios y hace un nido en nuestras conciencias y nuestros corazones, a manera que nosotros seamos convencidos de pecado, de juicio y verdad, como el Señor lo dijo. El otro punto que leímos en el versículo 11 es las manifestaciones de un verdadero arrepentimiento. La primera fue, como lo leímos en el versículo 11, solicitud. La solicitud, que es la diligencia a no cometer pecado. Alguien que ha conocido verdaderamente el arrepentimiento bíblico tiene una diligencia a no cometer pecado delante de Dios. La segunda manifestación es la defensa. ¿En qué quiere Pablo decir aquí en cuanto a la defensa? Bueno, aquí se nos dice que en nuestras mentes no podemos permitir que el pecado cometido sin intención o con intención quede en nosotros, en nuestras mentes, en nuestras conciencias, como una herida que está pudriéndose. Los que hemos conocido el verdadero arrepentimiento no dejamos que esa culpa se quede en nuestra mente, sino que la confesamos a Dios y decimos: Señor, yo sé que hice mal. Pero también algo muy importante, que cada vez que Satanás quiere hacer dudar a aquel que es creyente, ahí está la defensa. Dios me ha perdonado por medio de Cristo. Dios me ha perdonado ese pecado que he cometido con o sin intención, o como diría el Chavo del 8, sin querer queriendo. Esa es la defensa que es: Dios prometió que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Esa es una manifestación de un verdadero arrepentimiento. La tercera es indignación. ¿Sí recuerda usted al justo Lot, como lo describió Pedro, que afligía su alma por la nefanda conducta de los pecadores en Sodoma y Gomorra? Él se indignaba por el pecado. Aquellos que han conocido verdaderamente el arrepentimiento se indignan del pecado que ven sus ojos, que oyen sus ojos a su alrededor, pero también el pecado que aún mora en el corazón. Aquel que se ha arrepentido verdaderamente, hay algo que le hace no estar a gusto con lo malo que antes hacía. Eso es lo que es la indignación. El cuarto es el temor. El temor es esa alma sensibilizada por pecar para no caer en disciplina. Nuestra mente, nuestra conciencia se sensibiliza por medio del verdadero arrepentimiento para que temamos a Dios y a su disciplina como hijos. Esa es otra manifestación del verdadero arrepentimiento. El quinto es un ardiente afecto que quiere decir deseos fervorosos de ser librado del pecado que aún mora en nosotros. Como Pablo lo dijo: ¿quién me va a liberar de este cuerpo de maldición? Miserable de mí, pero gracias a Dios que por medio de Cristo, Dios está haciendo la obra en nosotros de purificarnos. Esa también es una manifestación del verdadero arrepentimiento, como Pablo lo dijo en 2 Corintios. El sexto es el celo, el cual nos impulsa a glorificar a Dios y que se honre a Dios en donde estemos, en el hogar, en el trabajo, aquí en la misma iglesia. Alguien que verdaderamente ha recibido el arrepentimiento por medio de Dios busca glorificar a Dios, como los reformadores lo dijeron.
Todas las 5 solas redundan o apuntan a una: Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Ese es otra manifestación del verdadero arrepentimiento, que usted busca por todos medios glorificar a Dios en todo lo que hace, lo que dice. La séptima y la última es la vindicación. La vindicación forma parte importante en lo que es el arrepentimiento en nosotros, el cual es la capacidad de discernir qué es necesario y volverse a Dios al pecar para buscar la restauración. ¿Ciertamente un creyente puede pecar? Sí, no estamos exentos, aún estamos en este cuerpo de maldición que está vendido al pecado. Pero la última manifestación de un verdadero arrepentimiento para salvación es que queremos ser restaurados por el Señor. ¿No has tú pensado en estas 3 manifestaciones del arrepentimiento? La fe, el otro cimiento de la salvación. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a nosotros de una manera muy especial. Y querido amigo, usted está siendo expuesto a esta verdad, que así como el arrepentimiento es concedido por Dios por medio de su palabra, también la fe. Hebreos 11:1 también nos habla de la fe y la describe un poco más, y es: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, lo que vimos en Romanos 10:17 es que la fe también es una gracia concedida de Dios para el hombre, para el pecador. Porque el oír viene la fe, y oír ¿qué? La palabra de Dios, lo mismo que está usted escuchando en estos momentos. Y vemos las cualidades como se nos presentó en Hebreos. ¿Cuáles son esas cualidades como lo leímos? El primero es que hay un efecto de la palabra de Dios predicada en el hombre, en el pecador. La palabra de Dios hace una obra en la persona que ha escuchado la palabra de Dios que se le ha predicado. Una de las otras cualidades, que es la segunda, acerca de la fe verdadera, es que hace un efecto en la mente y en la conciencia para asegurar algo, para que usted esté convencido de la verdad en la que usted se encuentra sin Cristo. Y la tercera es que hace en nosotros un ejercicio pleno de confianza en lo prometido, como se nos dijo en Hebreos 10:17. Lo que nos dijo Hebreos 10:17 es esto: que las cualidades de la verdadera fe que Dios concede por medio de su palabra predicada son estos: un efecto de que la palabra obra, de que la palabra penetra, porque eso es lo que es lo segundo. La palabra no nada más se queda aquí en los oídos, sino que penetra como una espada de 2 filos, que discierne todo lo que hay en nosotros y quebranta y despedaza todo argumento que se presente. Y también hace que en nosotros sea ejercida la confianza plena en lo que Dios ha prometido en cuanto a la salvación. Mi intención de hacer estas observaciones acerca del arrepentimiento y la fe fue para que todos los que estamos escuchando seamos movidos por el Señor, no por mí, sino por el Señor, a examinarnos si estamos en la verdadera fe que se nos ha sido revelada en la palabra.
porque va a ser muy triste ver a personas que cantamos juntos y leemos la palabra y escuchamos la palabra. Va a ser muy triste que esas personas en el día del Señor, Él les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero también para usted, querido amigo, que es la primera vez que ha escuchado, la segunda vez que ha escuchado, mi intención fue presentar lo que verdaderamente cuenta en estos momentos, y es la palabra de Dios. Porque si yo le vengo con historias, con anécdotas, que la novela de Chuchita y cosas de esas para guiarlo a Cristo, un día el Señor me va a pedir cuentas de eso. Pero esa fue mi intención, presentar las Escrituras para que usted, sea quien sea, haga un examen personal en estos momentos. Que diga: Señor, en verdad hay esos frutos de arrepentimiento en mí, como lo vi en tu palabra. En verdad hay esas cualidades de la fe verdadera en mí. En verdad está el arrepentimiento y la fe. En lo que yo llamo mi salvación. Porque déjeme decirle algo: si su salvación nada más está fundada en la fe, no es la salvación. Si usted no se ha arrepentido, usted está en peligro. Marcos 1, 14 y 15 nos dice esto. Y una vez más quiero guiarlo a la palabra de Dios para que usted compruebe con la palabra lo que le estoy advirtiendo. Dice así Marcos 1, 14, 15: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el Señor mismo hablando, no es nadie más. Es el Señor mismo hablando, diciendo y ordenando: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús no dijo: crean en el evangelio y serán salvos. ¿Qué fue lo que Él dijo? Arrepentíos de sus pecados y crean que Dios, el Padre, me ha enviado para que ustedes puedan encontrar el perdón y la salvación de sus almas. El otro versículo que quisiera yo compartir es que si usted en estos momentos, el Señor lo está moviendo a usted a examinarse, y si el Señor le ha hecho ver la condición en la que está, si el Señor le ha hecho ver que usted, su salvación no está fundada en estos dos cimientos, le quiero rogar que en estos momentos, a la luz de las Escrituras, a la luz de la verdad, confiese delante del Señor que su fe no está fundada en estos dos cimientos, y que le pida, como nos dijo en las Escrituras, que le pida y le ruegue a Dios: dame ese arrepentimiento, dame esa fe que solamente tú puedes dar. Mi trabajo solamente fue presentar con evidencias en las Escrituras que usted puede ser alguno de aquellos como los describe en Juan 6:37. Este es Jesús hablando también: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Oh, que el Señor se complazca en estos momentos en hacer que su palabra obre en sus corazones y en sus mentes, de manera que usted pueda reconocer: Señor, yo sé que no fue por mi esfuerzo, sino por tu gracia, por la cual vine aquí, y heme aquí, me presento delante de ti,
arrepintiéndome de mis pecados y creyendo que Jesucristo, tu Hijo amado, se dio a sí mismo por mí para librarme de la condenación eterna en el infierno. Tal como soy, pecador y vil, vengo a ti, buscando refugio y perdón. Que el Señor se complazca en hacer su buena obra, empezar su buena obra en usted, querido amigo. Y que usted pueda ver las puertas del cielo abiertas de par en par en estos momentos. Y que Él le ilumine para que usted sea de aquellos que vienen a Él y que Él los recibe. Pero ¿cómo debemos venir delante de Dios para pedir la salvación? Con un corazón contrito y humillado y arrepentido, y creyendo que Él es el único camino para llegar a Dios, confiando en la obra que Él hizo en la cruz y confiando que en la resurrección del mismo crucificado le va a dar esperanza del porvenir hasta el dulce momento de que usted se llegue a reunir con su Salvador. Quisiera yo pedir que si hay alguien en estos momentos que quiere venir a Cristo con arrepentimiento y fe, que no deje pasar ni un solo segundo. Y si usted, querido amigo, ha hecho ese examen de fe en usted y si se ha encontrado reprobado, no delante de mí, sino delante del Señor, se vuelva al Señor. Muchos dijeron creer en Cristo, muchos dijeron tener una relación personal con Cristo, pero lo hicieron a su manera. Mi confianza es que por medio de la palabra que he predicado a usted, por la gracia del Señor y por su ayuda, sea la que le guíe al verdadero arrepentimiento y a la verdadera fe en Jesucristo, y usted experimente el nuevo nacimiento. No deje pasar un día más, no deje pasar un minuto más. No tenga usted vergüenza de decir: yo reconozco delante de Dios y de lo que se ha dicho en su palabra que he vivido una mentira y que he vivido confiando más en una experiencia subjetiva en lugar de lo más firme que nosotros podamos tener aquí, que es su palabra. Mi intención es esa: que la fe de nosotros esté basada en la firmeza de su palabra y no en meras emociones o experiencias. Porque como dice el Señor, el hombre construyó su casa sobre la arena, y ¿qué pasó cuando vino la tormenta? Se vino abajo. Pero todo aquel que edifica su casa sobre la roca, sobre algo firme que es el Señor, vendrá la tormenta y su casa no se moverá. Oremos. Padre, queremos pedirte que en estos momentos nos concedas, Señor, por medio de tu Espíritu, la iluminación que tanto necesitamos para tomar la decisión de venir a ti con arrepentimiento y fe, mirando a Cristo y a la cruz, y deseando que concedas tu salvación, deseando que por medio de tu palabra obres en nuestros corazones. Te pedimos por nuestros amigos, que ellos puedan, Señor, por medio de tu palabra, reconocer la manera, el verdadero camino, la verdadera verdad para llegar a ti.
y haz que por medio de esta predicación los corazones de aquellos quienes temen tu nombre sean, Señor, consolados y sean fortalecidos. Como dice ese canto, cuán grato es contar la historia del celestial favor, que Cristo al descender de su gloria vino a salvar a vil pecador. Oh Padre, que los corazones de mis hermanos sean confortados una vez más por medio de esta maravillosa historia de tu Hijo, cuando murió en la cruz y también cuando Él resucitó y ascendió a tu diestra. Padre, danos tu bendición al partir de este lugar y danos, Señor, tu protección. Llévanos con todo bien hacia nuestros hogares. Te lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.